Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Arrancamos de nuevo con un nuevo día de clases. Espero que estén todos bien, que se hayan saludado, que hayan orado para arrancar esta nueva clase. Así que bueno, vamos a ponerle ganas desde el comienzo y quiero comenzar esta clase leyendo un texto súper conocido, pero que nos invita a reflexionar una vez más, que es Mateo 25. Los espero a que puedan buscarlo ahí en sus Biblias. Capaz que ya se saben todo el capítulo de memoria, yo no, así que lo vamos a leer. Vamos a leerlo en dos partecitas y quisiera que ustedes piensen en qué lugar se ubican más. Eh, Ustedes individualmente, su congregación y también la iglesia en general. Vamos a ver primero el versículo 35 y 36. 25, capítulo 25, versículos 35 y 36. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. O también podemos ubicarnos en otro lado, que está más adelante, que dice el versículo 42 y el 43, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Obviamente que acá lo que está diciendo el Señor Jesús es cómo es nuestra actitud con nuestro prójimo, que Él dice que es ahí donde hacemos o no hacemos cosas por Él. Entonces, me parece que esto es interesante como para que podamos reflexionar en esta clase sobre en qué lugar nos ubicamos ustedes. De manera sincera, piensen en qué lugar se ubican ustedes, perdón, y en qué lugar también me ubico yo. ¿Estamos más orientados a esto que nos manda a hacer con los otros? ¿O a veces hacemos la vista gorda a muchas situaciones diciendo, por ejemplo, como excusa, no podemos atender todas las necesidades de la gente? Que es cierto, nunca vamos a poder suplir todo, pero muchas veces quizás eso se pone como excusa. Así que bueno, los invito a que podamos reflexionar juntos sobre esto durante esta clase y, ¿por qué no?, en lo que viene de toda esta cátedra. Vamos a compartir el Power juntos, que es en la parte donde nos quedamos, en la parte 2. Habíamos visto la clase pasada todo lo que es la reseña histórica y ahora vamos a ver esta segunda partecita y espero que podamos, supongo que sí, terminar esta unidad hoy y vamos a arrancar con la segunda también. Pero bueno, vayamos a esto primero. Vamos a ver el concepto de salud y concepto de salud mental, que a grandes rasgos y por sentido común creo que todos entienden a qué hace alusión, pero bueno, vamos a ver algunas particularidades. En primer lugar, vamos a ver a la salud mental y obviamente después a la salud, perdón, y después la salud mental. Según la OMS, vemos bueno, que la Organización Mundial de la Salud nos va a decir que la salud es un estado de completo bienestar, que es físico, completo bienestar, me gusta como resaltar esto, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Les voy a ir mostrando las definiciones y después las vamos a ir trabajando individualmente. La salud es una afirmación del sentir y querer una vida digna en pro de su propio bienestar, es decir, de la persona y de los demás, como derecho fundamental para el buen desarrollo y el crecimiento personal. Es interesante pensarlo en este sentido de que es un estado, es decir, que podemos pensar que es una posición que es dinámica, es decir, que se va moviendo durante el tiempo, hasta incluso se va moviendo de un día para el otro, y no es un lugar
estático. Es decir, que uno no tiene salud siempre igual, ¿no? Obviamente que la salud es estudiado por un montón de disciplinas desde siempre, y es interesante porque se sabe que siempre está nuestro límite a la salud y no se logra construir, ni tampoco se llega a determinar cómo podemos tener una salud siempre, porque no existe. Es decir, que ahí está la limitación a que aparece el sufrimiento y la muerte, ¿no? Entonces algo que sí o sí nos toca, y que constantemente el ser humano busca esto, de manera consciente o inconsciente, busca tener salud. Por más mal que se pueda sentir, por más ganas conscientemente que se tenga de estar mal o padecer alguna enfermedad, en el fondo siempre hay un deseo de bienestar, de estar bien. Y este bienestar, fíjense que dice que es completo. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver después en la partecita de acá, eh, estar, no estar enfermo, como dice ahí, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, significa que uno va a estar saludable. Es decir, que uno puede no estar enfermo, pero no estar sano. Porque el bienestar, esta parte de la salud, es integral, es completa. Es decir, que tenemos que tener en cuenta estar físicamente, biológicamente bien, mental y emocionalmente bien, y en lo social, que es cómo son nuestras relaciones, que la idea es mantener la paz con todos mientras sea posible, y también como dice esta segunda definición, de buscar y de querer el bienestar de los demás también, porque sabemos que, como dice, es un derecho de crecimiento personal para todos. Entonces la salud mental, la salud integral tiene que ver con que sea esto, completa en todos estos aspectos. Como les decía, una persona que podemos considerar que está sana, o que mejor dicho, no está enferma, no necesariamente va a estar saludable. Por ejemplo, un joven puede sentirse bien y abusar de esa salud, no sé, tomando alcohol. Entonces hay una parte en la que no hay una salud total. O puede ser que alguien se sienta bien, entre comillas, o no tenga ninguna enfermedad, pero nunca pare de trabajar. Entonces no es saludable su vida. Alguien puede estar físicamente bien, pero mentalmente o emocionalmente puede estar transitando un duelo, puede sufrir ansiedad, depresión. Entonces no hay una salud completa, ¿no? Entonces es interesante pensarlo desde ese lado. Por eso dice que es no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. No estar enfermo no es sinónimo de estar sano. Entonces, como vemos, la salud eh, en contraposición, como vemos acá, al mundo, donde no cabe la muerte, no cabe dimensionar la muerte, nosotros desde el acompañamiento cristiano tenemos que proclamar, o buscamos o entendemos una salud que es distinta, que la salud que nosotros vemos acá, que buscamos constantemente esto eh, terrenal, si se quiere, es distinto a esto porque nuestra salud debería proclamar la muerte y resurrección del Señor Jesús como única y verdadera salud. Como dice la Biblia, que a pesar de las circunstancias y los sufrimientos que vivimos acá, como dice Pablo, que son cortos, nosotros tenemos que tener gozo. Y qué difícil es para nosotros entender esto de sentirnos bien y estar gozosos a pesar de lo malo que transitamos en nuestra vida. Por eso está esta contraposición de que, a pesar de que acá tengamos dolor, nuestra meta más grande es lograr llegar a esa vida eterna y estar felices sabiendo que tenemos a Jesús en nuestra vida. Entonces esa es nuestra meta como cristianos de manera personal, como anuncio por parte de la iglesia, sobre todo
a estas personas que necesitan acompañamiento, que están sufriendo, que tienen una enfermedad, que están duelando, que están sintiéndose mal por una u otra circunstancia. Tenemos que entender que nuestro enfoque tiene que ir a esa verdadera y única salud. ¿Se entiende por acá? Espero que sí. Y por otro lado vamos a ver a la salud mental, que es interesante pensar esto, que se dice mucho, sobre todo que se remarca en el Día Internacional de la Salud Mental, sí, de la salud mental, que dice que sin salud mental no hay salud. Por ende, podemos estar muy saludables físicamente, que seguramente no, porque la salud mental en algo va a repercutir en la salud física, pero podemos más o menos sentirnos bien, pero si emocionalmente no estamos bien, no vamos a estar completamente bien. Por eso es interesante seguir sosteniendo esto de que la salud es tiene que ser desde una mirada integral. Ahora, en cuanto a la salud mental, no hay un concepto científico que define a la salud mental como un acuerdo común en esto que es el lenguaje científico. Es decir, que no hay así como una definición específica como tiene la OMS de eh, la salud, sino que esto fue como mutando y cambiando durante el tiempo y sigue estando así. Ahora podemos entender que la salud mental o diferenciar a esta salud mental con la enfermedad mental o como dice ahí con la locura, es esta capacidad de equilibrio, ¿sí? Podemos nosotros transitar crisis vitales, crisis circunstanciales, crisis situacionales, y nuestra capacidad de afrontar esas crisis va a demarcar si tenemos salud mental o no. No necesariamente tiene que ser locura, pero sí un mínimo grado de trastorno mental que puede ser transitorio, que puede ser perdurable en el tiempo, pero se define acá como, o se determina, se diferencia con esto de la capacidad de estar equilibrados. Es decir, que la crisis implica que va a haber un desequilibrio en cierto momento de la vida, pero si hay salud mental, nuestra vida va a tender a buscar de nuevo ese equilibrio. En cuanto a lo que son las afecciones mentales, ese equilibrio no se suele conseguir. Ahora vuelvo a esto, es interesante pensar que la salud mental no es estática, es decir, que nosotros podemos transitar un trastorno psicológico en determinado tiempo y no tener ese equilibrio, pero que después de cierto tiempo podemos conseguirlo. Entonces, en cierto momento no tuvimos salud mental, pero siempre la podemos volver a conseguir. Entonces, es interesante pensar esto de que el término de salud mental tiene que ver con, o está, como dice ahí, cargada de elementos ideológicos. Es decir, que la salud muchas veces va a depender de lo que nosotros consideramos como, de manera personal, cultural, como sentirnos bien. Hay personas que pueden tener cierta estructura familiar, por ejemplo, que la normaliza, la naturaliza, y para otros esa situación puede llegar a ser muy estresante. No sé, por ejemplo, que ninguno coma junto. Uno puede decir, bueno, capaz que eso es una pavada o no es tan drástico, pero muchas personas pueden estar sufriendo con esa dinámica familiar. Quizás es un ejemplo muy tonto, pero incluso en esas tonterías hay gente que puede estar sufriendo y no lograr sentirse bien. Por ende, la salud mental en ese aspecto no está conseguida, ¿se entiende? Entonces es interesante pensar esto, que la salud mental es una práctica, ¿sí? Es pragmático, es un modo de vivir, de trabajar, un modo de relacionarse, ¿sí? Es algo que se mueve, como les decía, y con la salud, la definición de salud es una posición, es decir, que va a ser distinta en determinado tiempo, es algo que se mueve, ¿no? No es algo que yo digo, acá tengo salud mental, nada.
no, tiene que ver con nuestra forma de estar con los otros, de movernos, de trabajar, de ir y venir con nuestros intereses personales, con el de los demás. Y la OMS sí tiene como cierta definición, pero que fíjense que es una definición vieja, que es de 1951, que más o menos se toma ahora, pero sigue como teniendo sus discrepancias con otros autores y bueno, no hay un concepto real que la define. Dice la OMS que la salud mental es un estado sometido a fluctuaciones, ¿sí? Como vemos, como que las fluctuaciones que va y viene, debido a factores biológicos y sociales, es decir, por ejemplo, transito una enfermedad en este momento y eso me afecta emocionalmente. O por ejemplo, estoy peleado con cierta persona y bueno, en este tiempo mi ánimo no está bien. Por eso nuestra salud mental ahí es como que no apareciera. Y bueno, y que permite al individuo realizar una síntesis satisfactoria, es decir, que puedo analizar que me siento bien, que estas áreas están cubiertas de sus propias tendencias instintivas, es decir, que acá está eso que les decía, de lo que a cada uno le puede servir como concepto de salud mental, que dice, bueno, les leo de nuevo, y que permite al individuo realizar una síntesis satisfactoria de sus propias tendencias instintivas, potencialmente conflictivas, y construir y mantener armoniosas relaciones con otras personas y participar de cambios constructivos dentro de su medio ambiente físico y social. Es decir, que fíjense que la salud mental sí o sí está relacionada con que lo que nosotros hagamos con el entorno. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, no salimos de nuestra casa y no nos relacionamos con nadie, no vamos a tener salud mental de ninguna manera, porque nosotros somos seres sociales, necesitamos relacionarnos con otros, sí o sí. No necesariamente tiene que ser de manera muy íntima con todos. Hay gente que no se relaciona así, pero que por lo menos tengan contacto con otros. Es necesario para que nuestra salud mental esté bien desarrollada. ¿Se entiende? Entonces, otra definición, otro aspecto de esto, es que un hombre sano mentalmente armoniza sus capacidades con su entorno, ¿sí? Es un proceso dinámico y no estático. Bueno, es más de lo mismo que venimos viendo. ¿Se entiende más o menos acá? Yo le pregunto todo el tiempo, ¿se entiende? Pero bueno, ustedes, si no entienden, vayan apuntando y después vayan sacándose la duda. Ahora, es interesante esto que les decía, que no necesariamente es un estado, porque el estado como que da la sensación de que es como un poco más estático, sino una posición que fluye a lo largo de toda la vida. Pero bueno, no se compliquen con eso. Por ahí la parte más importante ya la profundizamos un poco con lo que es el concepto general de salud mental. Bueno, otra cosita, siguen apareciendo cosas cuando hago clic, que no se consigue en un momento, ¿sí? Es una construcción. La salud y la salud mental pueden irse de un momento a otro, pero no necesariamente se consigue de un momento a otro. Es como una construcción. Esa es la parte frustrante, ¿no? Ahora, una cosa importante que ya habíamos visto un poquito, que les decía al comienzo de esta unidad, que tiene que ver con lo que nosotros vamos a intentar transmitir a los otros o trabajar con los otros, son estas herramientas que les decía, que es la empatía, el poder sentir con el otro, la comprensión, intentar mirar desde sus ojos esa problemática que tiene, y la escucha activa, que es el diálogo en función del otro, es decir, que le sirva al otro. Tenemos que entender que este espacio que vamos a construir con el otro sea una posibilidad de trabajar en conjunto. Como les venía diciendo, esto que trabajamos ya que sea horizontal, donde lo más importante es y va a ser siempre nuestra relación con los otros. Como habíamos visto, esto de acompañar no va a quitar el dolor a las personas, pero nosotros sí tenemos que intentar estar, ¿sí? Tener esto de la relación. Y como vimos un poquito acá, enfocar este concepto de salud a algo que sea más trascendente, que es la mirada de Jesús. Ahora, un poquito ya entendimos
¿A qué hacemos alusión a la enfermedad cuando trabajamos lo que es la salud? Es decir, que todo esto que venimos hablando, cuando no se cumple, aparece la enfermedad. Pero vamos a determinarlo un poquito más. La enfermedad tiene que ver con una alteración o desviación de un estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, ¿sí? Por causas en general que son en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, cuya evolución es más o menos previsible. Es como el concepto médico de la enfermedad. Es interesante pensar esto porque es muy diferente hablar de una enfermedad que hablar de un trastorno o que hablar de un síndrome. No quiero detenerme mucho en esto. Si quieren más adelante podemos sacarnos un poquito la duda de esto. Pero es importante entender que tiene que haber una raíz etiológica para hablar de enfermedad. Es decir, que tiene que ser vista o tiene que ser comprobada en el cuerpo, en una o más partes. Y las causas tienen que ser más o menos conocidas, tiene que manifestarse un signo o un síntoma y más o menos tenemos que saber cómo va evolucionando, ¿sí? Médicamente. No siempre se cumple esto a rajatabla, pero tiene que estar alguna de estas características para considerarse una enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de personas enfermas, nos vamos a referir a esto. Cuando hablamos de dolientes, el aspecto se profundiza un poco más, es un poco más amplio. Bueno, como les digo, no quiero entrar mucho en este tema, pero por ahí más adelante nos sacamos un poco la duda. Creo que se entiende bien lo que significa enfermedad. Ahora vamos a ir un poco a lo que es enfermedad mental. Por ahí, bueno, los autores hablan un poco de enfermedad mental. A mí no me gusta particularmente mucho esto, si bien se utiliza y sé que a veces lo digo sin querer. Yo les había dicho la vez pasada, creo, en Consejería Cristiana, que por ahí hablamos más de trastorno mental. Pero bueno, vamos a hablarlo de manera general, que tiene que ver que esta afección mental, si se quiere, tiene que ver que, como dice acá, tanto la crisis como el estrés pueden finalizar en enfermedad o afección mental. Es decir, que uno puede transitar una crisis, esto nos conlleva, como vimos, a un desequilibrio, y si esto no se resuelve de manera saludable, puede llevar a una afección mental, muchas veces perdurable en el tiempo. Y el estrés, sabemos que el estrés es necesario y hay cierto estrés que es saludable, que nos pone como en movimiento como para solucionar problemas, pero cuando llega a ser dañino, que se dice que es como el distrés, que llega como a afectar, donde este estrés no se desactiva, no para, ahí vamos a entender de que estamos en una afección mental. Si algo de esto no quedó claro, por favor les pido que vayan, como les digo, anotando todo y vamos a ir sacándonos la duda cuando podamos interactuar un poco más. Otra definición de la afección mental tiene que ver con una angustia que es concretizada en síntomas, perdurable en el tiempo o a veces de forma definitiva, conllevando a una alteración del sí mismo o a la relación con su entorno. Acá es interesante ver esto porque la afección mental puede manifestarse en el cuerpo, puede estar en un tiempo o ser de forma definitiva, perdurable en el tiempo. ¿Por qué? Porque si se habla de por ejemplo, me peleé con alguien, estoy desanimado, no se habla de afección mental directamente. Puede que nuestra salud mental en ese momento no sea la más aceptable, ¿no? No sea la más acorde, pero no necesariamente esto nos lleva a un trastorno. Ahora, se entiende como trastorno cuando es un poco más perdurable en el tiempo, o como dice, a veces puede ser de forma definitiva, y a veces altera nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de relacionarnos con los otros o de interactuar con el entorno, por ejemplo, con un trabajo, con alguna actividad, etc.
Y bueno, acá hablamos un poquito de la locura, que tiene que ver con este interjuego de fuerzas, que es decir, como que hay un movimiento interno que tiene que ver con la influencia del entorno y la predisposición genética, es decir, que tiene que ver un poco lo que yo traigo naturalmente y de cómo voy utilizando los recursos que tengo naturalmente y que voy construyendo a medida que voy creciendo, que me relaciono con los demás, y cómo eso también, no sé, cierto problema, por ejemplo, viene a influir en nosotros y de acuerdo a cómo tengo eh, esa acumulación de recursos o no, va a interactuar con esto que voy teniendo con el medio. A ver si me explico distinto. Por ahí los compliqué. Por decirles un ejemplo, eh, más o menos entiendo que me siento bien y de golpe me entero de un accidente de un familiar. De acuerdo a cómo es mi predisposición genética y de acuerdo a lo que yo fui construyendo en mi vida con lo que fui tomando de mi familia, de la escuela, de los amigos, etcétera, son los recursos que voy construyendo. De acuerdo a cómo tenga todo esto, más o menos saludable, va a ser mi forma de responder más o menos saludablemente o no a esta noticia de un accidente. ¿Sí? Sí o sí nos va a afectar, pero dependiendo de cómo estoy, puede que esto me lleve a una enfermedad mental, a una alteración mental, a un trastorno mental o no. Puede ser transitorio o puede ser eh, de forma definitiva, ¿sí? Esto puede, por ejemplo, puede acarrear un duelo que tiene todas las características de la depresión o los mismos síntomas que la depresión, pero si lo suelo resolver, puede pasar. Ahora, si no se resuelve, puede conllevar seria, eh, a una seria depresión. Esperen un